Detienen en Guayaquil al gerente del Banco Territorial. El Estado promueve la excelencia en las universidades y escuelas politécnicas. Misa en la Catedral Quiteña por la entronización del Papa Francisco. La Policía Judicial recupera piezas arqueológicas ecuatorianas. $2 millones para Escuela del Milenio en Pastaza. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos a conocer cómo avanza la patria a través de su noticiero El Ciudadano al Día. Empezamos con la información. El gerente general del Banco Territorial, Raúl Sánchez Rodríguez, fue detenido en Guayaquil, luego de que la Fiscalía Provincial del Guayas iniciara una indagación por el cese de las operaciones de la entidad financiera. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, indicó que el cierre del Banco Territorial podría ser uno de los casos emblemáticos en el que presuntamente su gerente Raúl Fernando Sánchez Rodríguez sea acusado no solo de peculado bancario, sino además de lavado de activos. Conjuntamente con la Superintendencia de Bancos, hemos encontrado problemas financieros de la institución, sino posiblemente actividades relacionadas al lavado de activos. Y es un tema que lo vamos a investigar en profundidad. Es un asunto que la Fiscalía tiene mucha preocupación. Desde hace varios meses venimos insistiendo que el tema del lavado de activos es un asunto de gran preocupación. La Fiscalía no descartó que en las próximas horas se emita más boletas de captura para otros funcionarios de ese banco para continuar con las investigaciones. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. Y sobre este mismo tema, la suspensión del Banco Territorial es un hecho aislado en medio de la buena salud que goza el sistema financiero ecuatoriano. Lo que pasó con el Banco Territorial es un caso aislado respecto al resto de entidades bancarias que se encuentran en una buena situación financiera. El cierre de operaciones del Territorial se debió a problemas financieros en los últimos años, en los que finalmente no logró recuperar su liquidez. El superintendente de bancos, Pedro Solines, informó que en 15 días se deberá iniciar con los pagos a los clientes del Banco Territorial a través de la Corporación de Seguro de Depósitos, figura creada en el 2008 por el Sistema de Seguridad Financiera. A través de ese fondo se pagará sus ahorros a más del 99% de depositantes. Para resolver la situación por la que atraviesa el Banco Territorial, se nombró una administradora temporal para que lo negocie con otras entidades bancarias que gozan de un buen sistema financiero. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. Cambiamos de tema. El Estado promueve la excelencia en las universidades y escuelas politécnicas. El gobierno invierte $475 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior. $475 millones invertirá la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para la acreditación internacional de las universidades categoría A. Vamos a invertir $475 millones para las universidades categoría A, para que justamente puedan acreditarse a nivel internacional. Según Martínez, los docentes en PhD en las universidades tipo A existen en un porcentaje bajo que van entre el 0.66 al 0.71% a escala nacional. En la Universidad Central, ejemplificó Ramírez, se registra un porcentaje de 2.59%, lo cual sigue siendo bajo. Según una encuesta hecha a la ciudadanía, un 81.30% está de acuerdo en que los docentes obtengan un mayor nivel académico con un PhD. Nosotros vamos a demostrar que el hecho de que una universidad esté en categoría A no significa que sea una universidad de excelencia y no significa que sea una universidad de categoría mundial. Nosotros tenemos que buscar que las universidades alcancen a ser una universidad a nivel internacional y reconocidos a nivel mundial. La CENESID busca la acreditación internacional bajo 3 parámetros fundamentales: institucionalizar los procesos de mejoramiento continuo, asegurar estándares de calidad en la educación superior y el prestigio y reconocimiento internacional. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día.
El lenguaje de la fe no conoce idioma ni geografía. Los reportes en varios idiomas fueron la constante en el Vaticano. Veamos un reportaje con otra óptica de lo que pasó en la entronización del Papa Francisco. El Papa Francisco da inicio a 9:15 de la mañana en Roma. Personalidades de todo el mundo presenciaron a misa inaugural. Decenas de idiomas, cientos de cámaras y micrófonos. Información enviada a todos los continentes al instante. Así lució el balcón del Colonado, al extremo sur de la Basílica de San Pedro, desde donde miles de medios de comunicación siguieron el inicio del pontificado del Papa Francisco. Esta vez fue especial para el nutrido grupo de periodistas latinoamericanos por la elección del primer pontífice de nuestro continente. Así lo expresaron los comunicadores que llegaron al evento. Nos complace tener a un trasandino como líder de los católicos. Quizás uno puede sentir algún tipo de cercanía especial precisamente al tener un papa que pueda entender, comprender y sentir lo que ocurre en América Latina. El que haya un papa latinoamericano pues nos va a dar más identidad a los que somos de estos países para acercarnos más a la Iglesia, para que la Iglesia recupere el terreno que ha perdido en estas últimas décadas. Los signos que ha mostrado el Papa Francisco ciertamente a eso nos indican. Él ha pedido una iglesia pobre para los pobres. Ya hemos visto que la opulencia él ha dejado a un lado, ya hemos visto de que su anillo, precisamente el que ha recibido hace unos minutos, no va a ser de oro como tal, sino de plata dorada, no va a utilizar los zapatos tradicionales del sumo pontífice. Además de ello, pues ha dado muchos signos de humildad a lo largo desde que inició hace 7 días su pontificado. Así que es muy esperanzador para Latinoamérica. Según la sala de prensa del Vaticano, más de 6.000 periodistas se acreditaron para el evento. Además, llegaron delegaciones de gobierno y de Estado de 160 países, entre los cuales destacó el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Con imágenes de Ángel Zulca, desde la Ciudad del Vaticano, reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. En la Catedral Metropolitana de Quito, con la presencia de autoridades eclesiásticas del país y el representante del Vaticano, se realizó una homilía por la entronización del Papa Francisco. La comunidad religiosa de los jesuitas oficializó la misa de celebración por el Papa Francisco, que coincide con el Día de San José, según el calendario católico. Fausto Traves, arzobispo de Quito, oficializó la liturgia. Además asistieron más de 60 jesuitas entre arzobispos, auxiliares, cardenales, canónicos y seminaristas. Traves destacó la sorpresa mundial que generó la elección de un papa latinoamericano y las lecciones que dará a la comunidad católica. Todas las predicciones que no coinciden en ninguna parte. Se hablaba de muchos cardenales, italianos, canadienses, americanos, pero siempre la mayoría eran que tal vez europeos. Ninguno de ustedes, ni yo, nos imaginamos que iba a salir un sudamericano. La música sacra y cánticos ambientaron el inicio de la celebración de la que participaron decenas de fieles católicos. Muchos de ellos esperan que el Papa Francisco marque una diferencia positiva en el Vaticano. Es muy convincente, es un Papa que todos creemos, es un Papa muy llamativo hacia la religión cristiana y espero y anhelo de que todo el pueblo ecuatoriano estemos al frente de él. Así, en la Catedral Metropolitana se celebró la entronización del nuevo Papa. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. El Estado controla la minería ilegal, el tráfico de armas y los cultivos ilícitos con la presencia de 10.000 efectivos en la frontera norte. Con una inversión de $2 millones se construye en la parroquia Tarqui de la provincia de Pastaza el Centro Educativo del Milenio para brindar educación básica y bachillerato con una moderna infraestructura para el desarrollo académico. Son 300 los niños y niñas de la parroquia Tarqui y las comunidades aledañas de la provincia de Pastaza que saben del cambio que se está dando en educación. Que van a hacer experimentos, que van a poner otra ropa para no ensuciarse. Solo vamos a estudiar con las computadoras,
Ahí en los laboratorios podemos estudiar a los animales, a las plantas. Con una inversión de $2 millones, se construye el Centro Educativo del Milenio para brindar educación básica y de bachillerato, con equipamiento tecnológico y una infraestructura apropiada para el desarrollo académico. Definitivamente el avance es bastante satisfactorio, estamos con la obra concluida casi en su totalidad, faltan algunos detalles pequeños que son básicamente de limpieza, pero lo que es construcción en sí mismo está totalmente avanzado. Además del equipamiento, que es importante, ¿no? No solamente la obra física, sino el equipamiento de mobiliario, de pupitres, de utensilios de cocina, de computadores, laboratorios, etcétera, que está también en un proceso bastante avanzado. La obra está construida en un área de 2.000 metros cuadrados. Cuenta con 12 bloques de aulas, laboratorios de física, química y ciencias naturales, biblioteca, un centro de cómputo, un comedor y un auditorio. Como es una institución que está ubicada en la parroquia Tarqui y todos los estudiantes de ese sector van a asistir, creo que dentro de 1 año o 2 años esa institución educativa trabajará a doble jornada. Tendremos una capacidad para unos 500 a 600 estudiantes en doble jornada. Los estudiantes tendrán acceso a atención odontológica y médica, además de un espacio recreativo y baterías sanitarias junto a cada bloque de aulas. Se está haciendo una campaña para que los niños pasen, sepan cuidar, aprendan a cuidar, a no rayar, a mantener limpio, a cuidar los jardines. Es una lucha de muchos años y cada vez con los niños. Los docentes recibirán capacitación y deberán participar en el concurso de méritos y oposición para pertenecer a este establecimiento. Cambiamos de tema. Uno de los atractivos turísticos que tiene el Azuay son las denominadas cascaritas, que se han convertido en parte importante de la gastronomía de esta provincia. Veamos un reportaje al respecto. Cruzando hermosos paisajes, nos dirigimos a la provincia del Cañar. Con una extensión aproximada de 3.000 kilómetros cuadrados, visitaremos a los más de 200.000 cañarejos, que viven en los 7 cantones de esta provincia. Cañar fue fundada en 1825. Es una de las más antiguas provincias del Ecuador. Avanzamos casi 400 kilómetros desde la ciudad de Quito por nuevas y modernas carreteras de concreto para llegar a la provincia de los valientes Cañares. Así logramos muy temprano visitar a Leonor Sarmiento, quien desde hace 14 años deleita a viajeros como nosotros de una de las delicias de esta zona, las cascaritas. No son otra cosa que grandes y deliciosos pedazos de cuero de cerdo muy crocantes, gracias a la manteca y al calor de un soplete hábilmente manejado por Leonor. Porque esta cascarita se va hasta Nueva York, tranquilamente, claro, lleva, o sea, ahorita no están llevando las agencias, pero sí llevan, es decir, así los residentes. Esto lleva bastante así para Nueva York, esto es una cosa que no se daña de un día al otro, nada. Leonor chaspa el cerdo de 80 kilogramos. Así se conoce a la técnica de cocinar las cascaritas, y lo hace con mucha experiencia, pero también con mucho cuidado, para no quemarlas. Mientras tanto, los platos que también acompañan a esta delicia culinaria se cuecen en diferentes pailas para atender a los comensales y visitantes de todo el país. El infaltable mote, el tostado, la fritada, las tortillas de papa hacen que quienes las prueben regresen a este puesto, al de Leonor. Cuando estoy por acá casi todos los días, yo vivo en Cuenca, entonces cada que estoy por acá me gusta venir a probar las cascaritas cañarejas. La fama de la excelente comida de esta zona se funde con sus verdes paisajes y con la calidez de su gente, y por supuesto con la modernidad de grandes carreteras que revierten la provincia del Cañar. Visite el Cañar y disfrute de todas sus bondades. Los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia coordinaron la ejecución de los compromisos presidenciales establecidos en el primer gabinete binacional, Vecindad para la Prosperidad y el Buen Vivir en la ciudad de Tulcán. Las fuerzas aéreas de ambos países firmaron un convenio sobre seguridad en la zona fronteriza.
Yachay, la ciudad del conocimiento, es uno de los proyectos de educación superior de mayor importancia que ejecutará el gobierno nacional en la provincia de Imbabura. Ciudad del Conocimiento Yachay es uno de los proyectos más importantes de la Revolución Ciudadana para el desarrollo educativo integral. Estudiantes, jóvenes y docentes ven en este proyecto una nueva era del conocimiento. Para el Dr. Walter Enríquez, catedrático de la Universidad Central, todo plan de educación debe basarse en un desarrollo sostenido entre la ciencia, la academia y la sociedad. El proyecto es legítimo y es extraordinariamente positivo en la medida en que sembramos a mediato y a largo plazo. Esta siembra de poder hacer nuestra investigación científica. Javier Chimbo, estudiante de tecnología, lo califica como uno de los centros científicos en el que quisiera poner en práctica sus conocimientos. Parece interesante, una buena estrategia del gobierno para implementar conocimientos aquí en los estudiantes. A través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el gobierno nacional avanza este proyecto en el que se invirtió $600 millones. Para este plan educativo, se creó una empresa pública, la cual será encargada de la administración del proyecto a través de la autonomía económica, financiera y de gestión. Carolina Coloma es otra de las estudiantes que considera al proyecto como un paso favorable para el Ecuador. Uno de los principales motivos para que se dé un desarrollo de un Estado, siempre se necesita principalmente el desarrollo de una buena educación. Y una de las principales cosas es que se desarrolle estos centros, estos lugares donde se pueda el estudiante acceder a esta tecnología que servirá de base para el desarrollo del estudiante. El cantón Urcuquí, ubicado en Imbabura, es el lugar en donde se está construyendo la ciudad del conocimiento para llevar a cabo todo tipo de investigaciones. Joana Rosales, El Ciudadano al Día. En otro tema, la Policía Judicial de Pichincha recuperó varias piezas arqueológicas que pertenecen al patrimonio nacional ecuatoriano. Miembros de la Policía Judicial, personal especializado en rescate arqueológico y el equipo de criminalística formaron parte del operativo realizado en la provincia de Esmeraldas, en donde se incautó varias piezas patrimoniales de gran valor cultural. La ministra coordinadora de Patrimonio, María Belén Moncayo, indicó la importancia que tiene el aporte del comité que lucha en contra del delito patrimonial. Gracias al esfuerzo de este comité interinstitucional que articula las acciones de prevención, pero también las acciones de control y de sanción, hemos podido repatriar al país alrededor de 654 bienes pertenecientes al patrimonio ecuatoriano. El coronel Milton Zárate, director nacional de la Policía Judicial, participó en el proceso investigativo y se comprometió a continuar con el caso. Una vez más yo quiero ratificar el compromiso de la institución policial a través de Policía Judicial, las coordinaciones de alto nivel que mantenemos con el Ministerio de Coordinación de Patrimonio Cultural, con sus directivos del Instituto de Patrimonio Cultural y por supuesto la fuerza probatoria que nos da la Fiscalía General del Estado. El proceso de investigación continúa. En caso de comprobarse que las piezas se comercializaron, se trataría de un delito transnacional, por lo que las autoridades analizan las medidas de sanción en contra de este tipo de delitos. Joana Rosales, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. Luego de 30 años, Ecuador ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Y ahora en lo internacional, Nicolás Maduro, presidente encargado de Venezuela, anunció la aprobación de nuevas medidas económicas. Y en Colombia, más de 175.000 afectados por las lluvias. Estas y otras noticias internacionales en el siguiente resumen. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación del Fondo Bicentenario Alba Mercosur para el crecimiento de sectores como el textil y el calzado. Además, implementará una nueva medida de asignación de divisas. Más de 45.000 son los damnificados por las lluvias en Colombia. El fuerte temporal afecta a más de 7 departamentos de la costa. Se prevé que el temporal lluvioso se extienda 2 meses más. En Argentina,
miles de fieles católicos asistieron a la vigilia por la entronización del Papa Francisco. La primera ceremonia del pontífice se acompañó con cánticos a la distancia. En el Palacio de Convenciones de La Habana avanzan los diálogos entre las Fuerzas Armadas de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta vez, el pedido es el cese bilateral del fuego y la democratización de las relaciones urbanos-rurales. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. Llegamos a la parte final del informativo El Ciudadano al Día. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Los dejamos con el entrevistado de hoy. Soy Diana Jacome y los invito a seguirnos en nuestra próxima edición. ¿Qué tal amigos del Ciudadano? Una vez más para conversar sobre diversos temas que son de interés. Ahora vamos a dialogar con la secretaria técnica de la Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, para conversar sobre algunos eventos que son importantes en las semanas, meses anteriores, han entrado en un proceso de diálogo con la sociedad civil, porque es indiscutible que la cooperación internacional es vital para el desarrollo, pero es importante que la sociedad civil en el Ecuador se entere y se apropie también de estos proyectos que son fundamentales y que justamente hoy vamos a dialogar a propósito de este encuentro que se realiza en la capital ecuatoriana. Gabriela, bienvenida al Ciudadano TV. ¿Cuáles son los conceptos básicos de esta forma de poder interpretar el diálogo con la sociedad civil? Y no solamente que se quede con este diálogo con los cooperantes internacionales o con la parte de afuera. Marco Antonio, muchas gracias por este espacio y a quienes nos ven a través del Ciudadano TV. ¿Qué es lo que hemos buscado hacer con la cooperación? Yo creo que es parte de un proceso de reconstrucción de identidad como país y la cooperación también ha ido articulando una nueva identidad. Una identidad en la cual la cooperación es solamente el espacio internacional o lo que podía ser la cooperación que recibíamos del mundo. Como la cooperación se va redimensionando un espacio más público, nacional y territorial. Y en ese sentido la CETESI tiene un rol de articulador y coordinador del sistema ecuatoriano de cooperación, que como bien lo señalas, no es solamente la cooperación oficial, es también la participación de organizaciones no gubernamentales extranjeras, pero también de la sociedad civil ecuatoriana. ¿Y por qué es importante esta ampliación, digo yo, o sumarles al esfuerzo del gobierno nacional? Porque hay también algunas lecciones que aprender de lo que ha sido su trabajo, el trabajo alrededor de redes, el trabajo ya alrededor del ciudadano y cómo eso puede ser capitalizado o potencializado desde la cooperación, desde quienes hacemos cooperación. Porque antes no existía este contacto mucho más efectivo como se está tratando de buscar ahora con la sociedad civil, que finalmente es la que debe estar interesada y apropiada de estos aspectos. Claro, y ahí más bien, si me permite separar, uno es el ciudadano, el beneficiario de la política pública, el beneficiario en este caso de la cooperación, de las acciones de cooperación, y otras es las organizaciones de la sociedad civil, una vez más organizadas, que son también actores de la cooperación y reciben recursos. No nos olvidemos que alrededor del 40% de las OSCs, del financiamiento de las OSCs, viene desde la cooperación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo también suman esfuerzos para transparentar y democratizar información? Es preciso que ellas también hagan un proceso de reflexión sobre el tipo de cooperación que están recibiendo. Un factor importante es que la cooperación venga para programas y proyectos incluso ejecutados desde las OSC. Pero otra cosa es que esa cooperación esté llegando para financiar gastos administrativos y operativos de estas organizaciones, porque básicamente los involucrarían más con empresas o lógicas empresariales que realmente una lógica de apoyo, de estar con el beneficiario en los territorios. Ahora, en este momento en que la presencia de varias ONGs en el Ecuador ha sido importante, pero también algunas ONGs extranjeras han recibido ciertas críticas de parte del gobierno nacional. ¿Cómo se está evaluando para el año 2013 la presencia de varias ONGs y el trabajo que están desarrollando en diferentes puntos? La propuesta para este año consiste en trabajar de la mano y de forma conjunta.
ya no solamente con las ONGs extranjeras, sino también con la sociedad civil ecuatoriana. Es muy débil, muy gris la línea cuando uno está en territorios y evalúa acciones de lo que es el aporte desde las fundaciones nacionales o desde la cooperación. ¿Y por qué es importante sumarlas? ¿Por qué es importante este proceso de sinergia y de evaluaciones conjuntas? Porque efectivamente lo que nos interesa es saber qué resultados hay y si existen resultados. Muchas de las fundaciones nacionales están enfocándose en temas vinculados con prestación de servicios, con apoyo a exigibilidad de derechos, sobre todo en materia de salud, educación, violencia, explotación infantil. Pero claro, también hay otras que reciben recursos básicamente para proyectos que tienen que ver con democracia, gobernabilidad, libertad de expresión, derechos humanos. Entonces, ¿cómo realmente esto se plasma y hacia dónde está yendo? No nos olvidemos que muchas de estas organizaciones de sociedad civil han declarado que tienen políticas institucionales de recepción de donaciones, es decir, que transparentan de dónde vienen. Y eso debería ser una práctica común, no solamente para el gobierno nacional, no solamente para los cooperantes oficiales, sino para los otros actores y en este caso también la sociedad civil. Todas las entidades, todas las ONGs transparentan sus acciones, es decir, que si ellos en su objetivo de fundación o de asociación o de entidad establecen una circunstancia determinada, están cumpliendo eso, ustedes lo corroboran y el financiamiento es adecuado respecto a sus objetivos. Claro, aquí es importante separar. Si bien estamos hablando de la sociedad civil en general, en lo que compete a la Secretaría de Cooperación y en lo que es con las ONGs extranjeras, nosotros tenemos registrados alrededor de 137 ONGs. Ellas presentan planificación anuales, de planificaciones cada año y en función de eso hacemos evaluación y hacemos seguimiento y sí, están transparentando y ya no es solamente un momento de control y regularización, sino además también de visibilizar las buenas prácticas que sí existen también en algunas ONGs. Pero también hay de lo otro. Claro, también hay de lo otro, pero a nivel de las extranjeras hay que entender que van siendo ejecutadas cada vez más acciones a través de las fundaciones nacionales. No es tanto la presencia y la ejecución de recursos a través de ONGs extranjeras, sino de fundación. Por eso es importante para nosotros como Secretaría avanzar en ese proceso y comenzar también a trabajar de la mano. No buscamos un proceso de control con la sociedad civil, porque obviamente tiene una característica y no, yo personalmente considero que no pueden ser juzgadas desde un mismo saco, sino que hay que tipificarles y saber que hay algunas fundaciones que efectivamente hacen cooperación. Ustedes han hecho presencia física, presencia en territorio para evaluar el trabajo de las diferentes entidades, asociaciones, ONGs. Sí, y eso es parte, hemos hecho a través de evaluaciones en 14 provincias del país, hacemos evaluaciones que incluyen también proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, pero además también a través de mecanismos de articulación o espacios de discusión, que son las mesas temáticas. Hasta en estos 3 años hemos realizado alrededor de 14 mesas. Mañana tenemos una nueva mesa global de cooperación con todos los actores, pero además hemos hecho 2 mesas territoriales, una en Galápagos, una en Sucumbíos recientemente y ahora en abril vamos a tener un primer ejercicio de mesa de mancomunidad, en este caso la Mancomunidad del Norte. ¿Y por qué es importante este espacio? Porque es el momento en el cual se conocen entre los actores, sabemos qué es lo que está haciendo cada uno, saben lo que está haciendo el gobierno nacional o el gobierno autónomo y centralizado en materia de política pública y puede la cooperación reorientar o potenciar esas acciones. Hay que señalar que estos espacios no existían anteriormente y han sido importantes para hacer efectivo la complementariedad de la cooperación en el país. Es decir, que si está establecido un cronograma de trabajo o se fijan ya líneas definitivas de la cooperación, es posible que a través de los foros, de las mesas redondas, de conferencias, puedan reorientarse ciertos recursos para entidades locales con la finalidad de que puedan cumplir sus objetivos. Claro que sí, y en eso consiste, es uno de los objetivos de las mesas territoriales y de las mesas nacionales. ¿Por qué? Porque una vez más es una apuesta a democratizar información y saber lo que hace cada uno de los actores. Esto además sumado también al hecho de que a nivel de las negociaciones internacionales o ya las negociaciones vis a vis, también se establezca posibilidades de reorientar, porque entendemos que en muchos casos
la cooperación responde también a intereses de otros países, pero también ecuatorianos, y entonces hay sectores en los cuales Ecuador ha privilegiado o apuesta por una nueva cooperación. Pero una vez más, una cooperación, Marco Antonio, que implica ante todo reconocer que es trabajar en equipo, es vivir una minga constante en donde hay alguien que aporta, no necesariamente o solamente la plata, sino también aporta lo que mejor tenemos, que es el talento humano, que es el conocimiento y las experiencias. Entonces la cooperación es realmente una forma de vida y no solamente la entrega de recursos. Y es por eso que este año CETESI está buscando un desafío aún mayor, que es integrar a la sociedad civil, es una mirada territorial que resignifique esa cooperación y que partamos del hecho de que Ecuador tiene potencialidades, tiene capacidades y ya no es esa lógica de cooperación ante ausencias, ante lo que no teníamos, ante el hecho de que éramos pobrecitos o era una dádiva a la final. Ahora es importante también determinar y recordar que el gobierno nacional tiene una línea política internacional definida, la prioridad sur-sur, es decir, que nosotros nos acercamos a lo que significa América del Sur y toda su potencialidad a través de los foros como UNASUR, como el ALBA, entre otros. Eso también privilegia la cooperación internacional, pese a que entiendo existe todavía cooperación de Europa, de Estados Unidos y de otros lugares. Claro, es lo que denominamos la resignificación del sur. Es cómo proyectamos al mundo el ser ecuatoriano, cómo proyectamos al mundo nuestro talento, cómo proyectamos al mundo la forma de hacer cooperación. Cuando nosotros vemos una misión Manuel Espejo, por ejemplo, que es ya una experiencia exitosa que está siendo replicada en otros países, que ha implicado que no solamente se junten un par de ministerios o algunos ministerios, sino además gobiernos locales, más allá de la ideología, más allá del pensamiento, unidos por una misión, que era cooperar y en este caso la inclusión de personas con discapacidad. La cooperación sur-sur se reinventa como una forma de proyectar al mundo eso, lo que significa el Ecuador, lo que hemos hecho en política pública, lo que hemos hecho como gobierno nacional, pero además también dentro de un nuevo concepto de las relaciones internacionales que ya no es de la dependencia, sino de la interdependencia, de un intercambio ético y justo. Ingenuo sería ser o pensar que la cooperación sur-sur no signifique para el Ecuador también un mecanismo de aproximación hacia países con los cuales queremos tener relaciones o que efectivamente sea un mecanismo para acelerar procesos de integración. Obviamente nosotros con la cooperación, al ser una cooperación también una intención de política exterior, involucra intereses que como país tenemos, incluso de acercarnos ante procesos de negociación comercial también. Hay prioridades entonces en este asunto, claro, en los procesos de cooperación y negociación comercial. ¿Lo uno va de la mano de lo otro o son temas que son independientes y que porque no han tenido un poco este énfasis anteriormente? Claro, no podríamos imaginarnos una cooperación al desarrollo tradicional alejada de lo que es la cooperación al comercio. La cooperación durante muchos años fue vista también como mecanismo de compensación de algunos países ante medidas radicales o procesos de negociación comercial injustos. Si en un momento dado perdemos cooperación porque realmente lo que buscamos es negociar en términos más justos, solidarios, como socios, se debe hacer, porque la cooperación no puede ser compensación. La cooperación es un vínculo, es un vehículo que permite ante todo transmitir conocimiento, cultura y como digo, si no pensamos que solamente es los recursos financieros y la plata, hay otros mecanismos que permiten que esa cooperación sea realmente beneficiosa para el país. Así que es importante que vayan de la mano, no lo podemos ver más divorciada, pero también exige para nosotros como gobierno, como país y a los otros gobiernos, coherencia de políticas, coherencia en la forma como vemos las relaciones internacionales, lo comercial y la cooperación dentro de este tema, de esta visión. ¿Están cerradas ya todos los convenios con las ONGs, con las entidades para el año 2013 o todavía están pendientes otras? No, claro, están pendientes porque cada año se van terminando convenios y cada año se van renovando.
No es verdad que hayamos tenido una estampida o una salida de varias ONGs extranjeras. ¿Han salido algunas? Han salido, pero muchas de ellas han salido porque ya no cuentan con los recursos para hacer programas y proyectos. O ya cumplieron su objetivo. Porque hay un Estado que planifica, un Estado que asume política pública, pero además también porque hay una situación a nivel internacional que ha limitado también los recursos o acceder a recursos por parte de las ONGs. Y en tercer lugar, porque si anteriormente había una lógica de negociar o ser lobistas a través de las ONGs para conseguir recursos para el Ecuador ahora, a través de sus instituciones y de sus gobiernos locales, consigue recursos para sí mismo. Lo que estoy diciendo es que ya no necesitamos y no necesitamos quien intermedie por nosotros. Si una ONG tiene recursos, realmente los tiene y quiere hacer programas y proyectos, están firmando también convenios. En estos 2 años hay 11 nuevos convenios de funcionamiento con 11 nuevas ONGs. Es decir, que no se establece ya como política de cooperación internacional en el Ecuador que alguna entidad, alguna ONG venga y quiera invertir, digamos, de esa manera en algún proyecto de desarrollo sin que reciba el aval del gobierno nacional, sin que reciba toda la información y vea si es complementario o no a sus necesidades. Así es, o sea, una ONG realmente que se denomine ONG de desarrollo hace un proceso de transparentación, de traer recursos y de ejecutar proyectos y programas. Ahora también existen ONGs que en un porcentaje lo que están haciendo es prestar servicios profesionales y contratar con algunas instituciones. Son otra forma de ONGs que no son para nosotros de desarrollo. Lo importante de este proceso con la sociedad civil y con las ONGs ha sido darnos cuenta del verdadero alcance que tiene el aporte que algunas de ellas han dado, que otras no lo han dado, pero que es posible reorientar, y definitivamente ha habido un proceso de reflexión para ellas mismas de lo que significa realmente cooperar en el país. Por eso algunas han decidido salir. Yo creo ante todo que es importante señalar que hay organizaciones de la sociedad civil que realmente están apostando por temas tan sensibles e importantes como es la economía popular y solidaria. Recién tuvimos una mesa sobre este tema. Maquita Kunsunchi, el FEP, cómo realmente apuestan a nivel territorial por pequeños y medianos empresarios, por cadenas productivas, por la comercialización, y que son alternativas que realmente generan ingresos en lo local, como a través de iniciativas también de turismo comunitario, en donde están algunas ONGs, han permitido no solamente generar infraestructura necesaria, sino la capacitación necesaria para que puedan tener un turismo, recibir turistas en sus propias localidades, y lo que eso ha significado para ellos también una resignificación, además de lo que pueden hacer y generar ingresos en sus localidades. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por atender al ciudadano. Gracias, Marco Antonio.